Primeramente saludarlos y agradecerles infinitamente el favor de su atención a su programa, Entonces ¿Qué? Aquí por TV UGED, encantados de la vida, de estar presentando una serie de programas con relación a lo que son los temas de sexualidad, un tanto cuanto difíciles, controversiales, pero es bueno que vayamos viendo nuevas orientaciones y no quedarnos en situaciones pues que son formalmente conservadoras y pues muy trilladas, y vamos a ver hoy puntualmente detalles que vistos teóricamente y a partir de la experiencia clínica, y vamos precisamente a hablar acerca de la bisexualidad, tema controversial como les decía, pero bueno, vamos a tener un experto en función de teoría súper actualizado y con mucha experiencia clínica. Doctor Manuel Gracias. Salazar Enríquez. Así es, licenciado, muchas gracias. Encantado. Un saludo a la comunidad universitaria y bueno, pues un feliz regreso a clases en este nuevo ciclo. Y bueno, pues como bien lo decía, agradecerle a la universidad, que creo que es donde se construyen los foros de actualización. Desde luego. Para precisamente poder tocar estos temas, desmitificarlos, licenciado, y por supuesto, pues poder plantearle al auditorio sobre cómo estos temas de la bisexualidad deben de ser enfocados ahora de una forma completamente libre y desprovista de todos estos mitos, desprovista de todo este cochambre mental que por años nos ha perseguido. Quizás mi generación y muchas de nuestras generaciones pues fuimos educados, formados con estos esquemas. Hoy es afortunado decirlo que las nuevas generaciones están integrando un mundo globalizado y un mundo que permite entender todas estas diversidades sexuales. Me comentaba hace algunos días unos padres de familia, dice, es que no es posible que ahora está aumentando la homosexualidad y la bisexualidad. Digo, en realidad no es que esté aumentando, lo que ocurre es que las generaciones de ahora tienen una mayor libertad, afortunadamente. Y hoy las chicas y los chicos creo que cuentan con los elementos para poder dejar de estar encadenados al sufrimiento que en otrora era causa de neurosis y de muchos problemas. Entonces, no es que esto esté aumentando, simplemente creo que hoy hay más apertura. En el tema de la diversidad sexual, como debe de agruparse todo esto para entrar a tocar el tema que amablemente me invita a disertar, tendríamos que entender que es correcto ya decir orientación sexual. No es correcto decir preferencia sexual. ¿Por qué? Porque la palabra preferencia, si bien la vamos a encontrar en muchos textos, la palabra preferencia aduce a algo voluntario. Si yo prefiero comer esto, tomar esto. Y las orientaciones sexuales están mucho más allá del yo quiero. Entonces hoy el tema adoptado dentro de los cánones de la sexología mundial es orientación, sin dejar de lado que todavía muchos autores utilizan el término preferencia. Desde luego. Nos enfocaremos al tema de orientaciones sexuales, donde dicho que en este paraguas, en esta franja, podemos entender que la sexualidad es un continuum. La sexualidad no es meramente la genitalidad, la sexualidad es un constructo biológico, psicológico, social, cultural, antropológico, que engloba diferentes aspectos. En el tema de la orientación, entonces, tendríamos que hablar de tres orientaciones fundamentalmente, lo que es la heterosexualidad, que es el esquema conocido, aprobado y avalado por el pensamiento judeocristiano, que es la atracción por personas del sexo complementario. Estaría la homosexualidad, que es la atracción erótica y o afectiva por personas de su mismo sexo. En los polos. Exacto, pero estaría en medio justamente de esta franja otra orientación, que es la bisexualidad, que significa que la persona durante el proceso de su desarrollo tiene atracción erótica y o afectiva por personas de un sexo o de otro. Y entonces en este tenor probablemente
podríamos pensar que la sexualidad no es de claro oscuro, la sexualidad es de tonalidades. Entonces vamos a partir que podríamos entender que la bisexualidad, cuya frecuencia no se conoce con exactitud, sí podemos hablar de los estudios mexicanos o internacionales, que la homosexualidad registrada como tal está más o menos del 4 al 8% en varones y de un 4 a un 5% en mujeres. La bisexualidad ha sido complicado y no tenemos como que datos contundentes. Sin embargo, sí podemos entender que sí existen personas, por supuesto, que tienen atracción tanto erótica o afectiva por personas tanto de un sexo o de otro. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Cuando se vienen los debates sobre de dónde viene esta parte de la orientación sexual, pues entonces se empiezan a explorar todas las teorías. La teoría biológica, hormonal, los postulados psicoanalíticos, las teorías más recientes que tienen que ver con genética, las teorías que tienen que ver con factores estructurales o neuronales. Y entonces, bueno, ninguna de estas teorías ha sido contundente para poder explicar la homosexualidad o la bisexualidad, pero tampoco hay una explicación para poder explicar la heterosexualidad. Entonces partimos de esa situación donde un teórico, Bataille, dice, bueno, si tanto quieren saber o explicar el origen de la homo o de la bisexualidad, explíquenme el origen de la heterosexualidad. Y entonces recurrimos únicamente a los parámetros biológicos y los estudios que apuntaron en los 90s, así muy prometedores, para encontrar las causas de la homosexualidad. Hay que decir que en el 93, un estudio muy contundente del Instituto de Cáncer en Estados Unidos encontró que en el cromosoma XQ28 había marcadores que explicaban la homosexualidad. Pues el mundo se convulsionó en ese artículo que fue publicado en marzo en la revista Science de aquel tiempo. Y entonces parecía que, bueno, ya se tenía por ahí. Posteriormente esos estudios ya no fueron replicados, no se pudieron replicar. Luego aparece todo este movimiento de la estructura biológica y se encuentra que el tercer núcleo intersticial en cerebro de homosexuales, bisexuales, era muy reducido de tamaño. Y eso genera también un boom en la ciencia. Posteriormente se dan cuenta que los casos estudiados habían sido post-mortem en autopsias y se encontró que lo habían hecho en varones homosexuales o bisexuales que habían muerto por VIH-Sida. Y entonces se encontró que los cambios estructurales del cerebro estaban asociados a todas las neuroinfecciones que estaban por ahí, y de pronto esa teoría estructural se vino abajo, la genética se vino abajo. Pero ¿qué ocurre? Que en el mundo se crean todos estos movimientos en defensa de las diversidades sexuales que terminan poniéndole un alto a la ciencia. Oye, permíteme, o sea, ¿por qué nos vas a estudiar? Se topan con una realidad. Totalmente. ¿Verdad? ¿Por qué nos vas a estudiar? ¿Por qué nos vas a experimentar si somos personas con los mismos derechos igual que tú? ¿Qué es lo que pregunta la gente en la clínica? Doctor, vengo a consulta porque yo de mi adolescencia me sentí perfectamente identificado con mi orientación masculina, como varón, mi atracción era por chicas, todo bien. Pero hace 2 años o 1 año empecé a darme cuenta que yo sentía atracción por una persona de mi mismo sexo. Ese es un planteamiento. Temerario sería decir, pues eres bisexual. Por supuesto que se tiene que hacer toda una evaluación, toda una evaluación que parte con una historia clínica completa, con exámenes de laboratorio, de gabinete, con evaluaciones psicológicas puntuales, para poder determinar qué está ocurriendo en ese sentido. Porque puede ser que de pronto existan situaciones de identificación más de tipo filial, más de tipo de amistad, más que un constructo de atracción afectiva, erótica o de tipo pareja. No contundente a bisexualidad ni a homosexualidad. Exacto. Y entonces, la explicación así muy simple es que vamos a pensar en una persona heterosexual. Vamos a pensar en un joven heterosexual, varón heterosexual.
Y bueno, pues a los 18 años empieza a tener novias, y a los 18 años, pues le gusta una chica morena, está perdidamente enamorado de una chica morena. Y resulta que a los 20 años tiene una atracción por una chica rubia, y luego a los 22 tiene atracción por una chica alta, y luego a los 25 por una chica gordita, bajita. Entonces, estoy poniendo el ejemplo de una forma muy simple, pero finalmente significa que la estructura de la atracción es variable. Entonces, bueno, también en este contexto, la explicación a lo mejor no es así como muy contundente, pero podría ser que también ocurre que la persona que estoy refiriendo en cuestión en el ejemplo, y espero ser claro, pues es, bueno, pues yo tuve la atracción por alguien de mi mismo sexo y del sexo diferente y ahora siento la atracción. Y una vez que se evalúan estas cosas, que se descartan situaciones, porque por ejemplo hemos visto casos en mujeres que tienen una pésima relación con sus figuras masculinas. 4 o 5 noviazgos donde ha habido maltrato, donde han sido sobajadas y de pronto terminan desarrollando una reacción negativa al género masculino. Muy bien, me permite, doctor. Fíjese, amable público televidente, qué interesante toda esta orientación que estamos partiendo desde abajo para irla entendiendo poco a poco con estos ejemplos. Vamos a esperar un segundito para ver la conclusión de cómo se va eligiendo y cómo se va cayendo, cuándo se es y cuándo no se es, que es la intención que se viene perfilando. Y oiga, estamos de plácemes aquí recibiendo toda una cátedra del doctor Manuel Salazar Enríquez, el psiquiatra y puntual en una maestría de sexualidad clínica y con todas las situaciones de lo que presenta la práctica clínica y la teoría que se viene desarrollando a través de los años para poder entender y aclarar un poquito las dudas sobre la bisexualidad que está dentro de lo que sería una orientación y cómo se va a ir perfilando la adquisición o la presencia de esta, cuándo se es y cuándo no se es. Y vamos en el ejemplo, doctor. Sí, en esta parte de poder precisar cuando una persona llega a decirnos si quiere saber si es bisexual, hay algunos factores, yo le decía en el ejemplo, por ejemplo, una chica que ha tenido relaciones heterosexuales malas, 5 novios y en todo le ha ido muy mal. Entonces puede desarrollar una versión no trabajada a nivel terapéutico, claro, hacia la figura masculina. Y entonces eso genera que haya un puente de confusión transitoria donde de pronto empieza a sentir un rechazo hacia la figura masculina. Todos son iguales, todos son los malditos, bla, bla, bla. Agregue la historia posible con el padre. Y entonces aparece una amiga contenedora y entonces empieza a haber como una especie de confusión. Ahí hay que ser muy claros que para poder decir si la persona atraviesa por un proceso de orientación bisexual hay que descartar factores como este que estoy hablando. Eso precipita por eso. Exactamente, pero sí ocurre que de pronto cuando la persona se da cuenta que conoce a otra persona, casi siempre, o también obviamente bisexual u homosexual, una mujer en el ejemplo, pues entonces empieza a sentir un enamoramiento afectivas y posteriormente la cuestión de tipo sexual. Los hombres es al revés, construyen primero desde lo sexual y posteriormente lo afectivo. Y entonces empieza a darse cuenta que su atracción es hacia esa persona. Y entonces ahí nos queda muy claro que estamos frente, si descartamos todo lo anterior, podemos estar ante un caso de una persona bisexual, que probablemente no lo sabía porque había tenido atracciones hacia alguien del sexo complementario diferente y ahora tiene frente a una persona del mismo sexo y siente atracción erótica o afectiva y entonces en ese momento uno espera los tiempos para que se diluyan estas cuestiones de enojo contra la figura masculina y entonces probablemente empieza a disfrutar su sexualidad de una forma plena y ahí encontramos a una persona bisexual. Pero puede decir, y siempre nos preguntan, ¿pero qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Hacia lo heterosexual o hacia lo homosexual? Y la respuesta es, cada persona es diferente. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con una rubia? ¿Con una morena? ¿Con una alta? ¿Con una chaparra? ¿Con un gordo? ¿Con un flaco? ¿Con un bigotón o con un lampiño? Pues no lo sé, porque hay factores internos de emociones que cuando yo convivo con una persona
surgen aspectos de enamoramiento que conllevan a tejer una relación. Doctor, en el mejor de los casos, antes de casarse, hay personas que ya estando casados heterosexualmente, viene esta orientación que no se había topado, encontrado, surgido, y viene una dificultad formal en la relación. Devastadora, devastadora. Yo por eso, a diferencia de muchos autores y colegas, rápidamente preciso que no es lo mismo, me voy a la homosexualidad un poquito, hablar de gay y de homosexualidad. ¿Por qué? Porque el contexto es homosexualidad masculina o femenina, así es como se describe. La palabra gay, que es un modismo, un término que aduce a alegre, alocado, cuestión. Yo difiero mucho de autores de que no se puede usar como sinónimo. Le voy a decir por qué. Porque un gay es una persona que lo vive y lo acepta plenamente ante la sociedad. Y lo disfruta y se presenta incluso en algún escenario diciendo, me llamo Juan Pérez y soy gay. Un homosexual puede ser gay o no puede ser gay. Porque hay homosexuales que están casados, que tienen hijos, que construyen una familia por el peso social o moral, pero en realidad son personas homosexuales. Sus fantasías, su deseo es con alguien de su mismo sexo. Con respeto, sin la extravagancia del gay. Exacto. Pero quizás en términos sociales, el gay es aquel individuo liberado, maduro, que no tiene ya ese estorbo o lastre social de estarse escondiendo y lo abre. Y los predictores de tener problemas de salud mental son mucho menores. Pero vayámonos al caso del hombre que porque lo educan en un formato y él dice, bueno, pues yo me tengo que casar, tengo que tener una familia, tengo que tener hijos, y entonces se da cuenta cuando tiene 3 hijos que hay un distanciamiento terrible con su pareja de sexo diferente, de heterosexual, y empieza a sentir atracción por alguien de su mismo sexo. Entonces, en ese momento estamos hablando de una persona bisexual que está entrando en una atracción homosexual. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Pues cada caso es individual. Podrá haber personas que digan, bueno, pues yo siento atracción por una persona y otra, pero siento más atracción por tal persona y entonces me debo de divorciar. O siento atracción por una persona, pero estoy muy bien acá, entonces voy a mantener mi relación heterosexual. Esto es bien complicado, pero los que nos dedicamos a la salud mental, usted lo sabe, nos encontramos con casos así. Definitivamente. Y de personas que nos dicen, yo llevo 20 años dándome cuenta que yo no soy feliz por esto, pero ni de chiste voy a dejar de mi esquema social formateado. Por eso es bien importante tocar estos temas en los jóvenes, hablarlos en los jóvenes, quitar toda esa cuestión de mitos y hablarlos con mucha transparencia, basados en lo científico. Es que ahí, doctor, discúlpeme, tiene toda la razón, porque que la bisexualidad no existe, que son mañosos, que son homosexuales o gays que no salieron del closet. Cuando existe la orientación entre trayecto que usted menciona, entre heterosexualidad y homosexualidad, está la bisexualidad aquí presente, real. Un proceso. Sí, visto en la clínica y visto en la experiencia de mucha gente que está presente, ¿verdad? Sí, todo lo que tiene que ver con sentimientos no son opuestos, ¿verdad? Aunque hay sentimientos entre amor y odio, en medio hay muchas cosas. Entre el negro y el blanco hay grises, muchos grises. Entonces sería temerario, absurdo, discriminatorio, partir de modelos tradicionales trasnochados de decir, no existe, existe A y B, oye, espérame, y C y D, y no hemos hablado del otro tema de la transexualidad, que es otro tema interesantísimo, y que hoy en día, bueno, está como que cobrando mucha importancia por esta nueva declaración de la Corte, donde, bueno, hoy ya es válido que parejas que están constituidas legalmente en la figura matrimonio puedan adoptar niños. O sea, son temas que tenemos que entrarles y los foros universitarios son para eso. Son para debatir con ideas, para entender, porque no podemos seguir viviendo en esa cuestión de creer que si yo soy así, todo debe ser así. Y a ver, con un postulado teórico y de investigación. por supuesto, todo debe ser sustentado. Exacto.
pero sí creo yo que usted lo ha dicho muy bien, sí existe la bisexualidad. Que suene complicado entenderla para la gente que no se dedica mucho a estas cuestiones, también es entendible. Que se debe de respetar tanto al que lo entiende como al que no lo entiende, por supuesto. Bueno, cooperamos con este granito de arena, doctor, para poder contribuir el un poquito, un pequeño granulito de arena que nos permite como profesionales tratar de contribuir a la comunidad universitaria sobre estos temas, que obviamente son complicados y quizás se requiera mucho tiempo para poderlos desmenuzar, pero bueno, de manera general podríamos decir así categóricamente, y usted lo ha dicho muy bien, existen 3 orientaciones sexuales: heterosexuales, homosexuales y bisexuales. En ese sentido, doctor, alguna persona involucrada en una situación en la que ya está declarada una bisexualidad y vamos a decir, los afectados, porque no es catastrófico encontrar una pareja donde de repente ya se declara bisexual o hay una atracción homosexual en ese momento y se hace el caos. ¿Cuál es el pronóstico en tratamiento y si hay tratamiento que quede claro a la gente, doctor? Sí, yo creo que no se puede hablar de tratamiento, puesto que desde 1974 la homosexualidad dejó de ser una enfermedad, se sacó afortunadamente de las clasificaciones del DSM como enfermedad. La OMS declara desde el 74 que no son enfermedades, que son orientaciones, pero sí creo que la misma orientación homosexual en una cultura como la nuestra predispone a generar enfermedades secundarias, no a la homosexualidad o a la bisexualidad. En un tiempo se pensó que era una enfermedad porque veían gente deprimida, que se quería suicidar, que tenía mucha ansiedad. Secundaria. Y se pensaba que era la homosexualidad. Y se vio que esos mismos síntomas los tenían los negros en Sudáfrica, por ejemplo, por el estigma y el rechazo. O sea, la enfermedad que sí es enfermedad que debemos de combatir todos es la homofobia. Esa sí es una enfermedad. Por lo contrario. Esa es una enfermedad. Pero yo creo que aquí las enfermedades secundarias, depresión, ansiedad, consumo de drogas, sí ameritan un tratamiento urgente, pero aclarando que no se está tratando la homosexualidad ni la bisexualidad. Y por supuesto quitarnos mitos absurdos de lo que ahorita está en redes sociales, de un sacerdote de algún estado del país que dice que curan la homosexualidad con homeopatía. No se cura lo que no es enfermedad. Claro. Entonces, porque clínicamente, doctor, para finalizar también, existe padres de familia que llevan a sus hijos, clínicamente hablando, a tratamiento para curar eso, sí, y lo acaba de decir muy preciso, o el esposo con la esposa, o la esposa acá, lamentable. Que precisamente no... Y ahí rápidamente tenemos que no hacer juicios, ni tratar a la gente como ignorante, no. Creo que este es el producto de una sociedad que hoy a los profesionales nos exige actualizarnos y entender que debemos dar un trabajo de integración y comprensión para todos los miembros de una familia. La mamá no tiene la culpa de estar a punto del colapso porque su hijo es homosexual. Ella fue educada bajo esos cánones. El papá que lo golpea y que lo amenaza con la pistola y que dice que lo prefiere muerto, fue educado con esos cánones. Merece su comprensión. Merece trabajarse un trabajo integral de psicoterapia. Y creo que cuando se trabaja con los elementos, con el respeto, con la comprensión y la sensibilidad y el tacto, logramos resultados satisfactorios y al final del día buscamos que las familias logran entender, porque el amor filial estará siempre por arriba de cualquier mito y de cualquier... Una bendición. Así es. Muy bien. Público televidente, creo que se ha cubierto un objetivo, el hecho de disertar sobre la bisexualidad, tema tan difícil que comenté, pero bueno, dijimos en el transcurso que cooperamos con un granito de arena para el entendimiento. Doctor, muy agradecido por su presencia. Al contrario, un gusto, licenciado, gracias. Con todo lo que disertó con relación a esto, y le suplico para despedirme, esperando que haya sido de su completo agrado, pues que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.